Hoy hablaremos de la memoria RAM, en concreto de la memoria RAM DDR4 y 5, que es la usada actualmente. Este componente es de altísima importancia en nuestros equipos, y saber elegir la correcta marcará una gran diferencia en el rendimiento. Así que si no sabes de ella o conoces solo algunos aspectos por encima, no te preocupes porque veremos lo más importante que tienes que saber de la memoria RAM y cómo elegir la correcta. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es un tipo de memoria muy rápida y volátil. Esto significa que sin electricidad pierde la capacidad de almacenar cualquier tipo de dato. Esta memoria es usada por el sistema operativo y las aplicaciones de este, para cargar las instrucciones más frecuentes que necesita el procesador. Para entender mejor este concepto, pondremos un ejemplo muy común como es el caso de una secretaria. La secretaria necesita tener ciertos documentos a mano para acceder a ellos de una manera más rápida y eficiente y los almacena en la mesa o alrededores. Esto sería la memoria RAM, mientras que los documentos que no usa con tanta frecuencia los almacena en una estantería. Esto sería un disco duro o SSD. Es por esto que la memoria RAM es un componente importantísimo en un PC y debe de ser muy rápido para agilizar el trabajo a nuestro procesador. La memoria RAM puede llegar a ser hasta 200 veces más rápida que un disco duro y 70 veces más rápida que un SSD SATA. Pero, ¿cuántos gigas de memoria RAM necesito? Teniendo en cuenta que a más gigas de memoria RAM, más aplicaciones simultáneas vamos a poder tener abiertas a la vez trabajando, la respuesta es sencilla. Mínimo 16 GB de memoria RAM para poder jugar a cualquier juego en la actualidad. Pero claro, si aparte de jugar queremos tener más aplicaciones abiertas, esta configuración se nos puede quedar algo corta, con lo que lo más recomendable sería ir a por los 32 GB de memoria RAM, y así nos aseguramos no tener ningún tipo de problema a la hora de jugar a juegos actuales y en un futuro no muy lejano, siempre y cuando nuestro presupuesto nos lo permita. Claro está que podemos jugar a cualquier juego actual con lo mínimo de capacidad de memoria RAM requerida, pero las consecuencias de quedarnos sin memoria RAM son altas, y en estos casos el sistema operativo activará la función de memoria virtual, que básicamente consiste en tomar una parte de nuestro disco duro o SSD y usarlo como si fuera memoria RAM. Esto hará caer el rendimiento, dado que un disco duro o SSD es muy inferior en velocidad a una memoria RAM. ¿Qué versión de RAM elegir? ¿DDR4 o DDR5? La última versión de memoria RAM existente es la DDR5. Esta es la más rápida del mercado y solo está soportada por procesadores recién lanzados al mercado. Por lógica, el DDR5 es más caro, pero el DDR4 es el más estandarizado a día de hoy por su bajo coste y compatibilidad. Así que elegir la versión de memoria RAM es sencillo, solo tienes que consultar la compatibilidad entre tu procesador, placa base y memoria RAM. Para saber estos datos nos iremos a la página web del fabricante de nuestro procesador y comprobaremos en las especificaciones de nuestro procesador el tipo y versión de memoria RAM soportadas y además las frecuencias que soporta. Una vez hecho esto, buscaremos las especificaciones de nuestra placa base y comprobaremos el tipo y frecuencia máxima que soporta de memoria RAM. Hecho esto, lo más óptimo sería obtener unas memorias que estén en la frecuencia máxima soportadas por el procesador y la placa base. Podremos colocar memoria RAM de una frecuencia superior sin problemas, pero solo si nuestra placa base nos lo permite, dado que si son superiores a la máxima frecuencia compatible con la placa base, no las podremos usar. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la velocidad que tiene la memoria RAM para realizar las operaciones, y teniendo en cuenta esto podríamos decir que a más frecuencia, más velocidad y mejor es el rendimiento en juegos. Pero en la realidad esto no es así, porque en esta ecuación también tendremos que añadir la latencia de la memoria RAM. Cuanto más baja sea la latencia, mejor rendimiento obtendremos de la memoria RAM. Existen varios tipos de latencia en las memorias RAM, pero nos fijaremos en el tipo CL o también llamado cache. Debemos de tener muy en cuenta estos dos factores, porque de nada servirá tener una memoria RAM con unas frecuencias muy altas si las latencias también lo son. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, lo más recomendable a la hora de comprar unas memorias RAM para nuestro equipo sería con frecuencias máximas soportadas por nuestro procesador y placa base y con la latencia CL o cache más bajas que nos podamos permitir. Dejaré en la descripción enlaces a módulos RAM más recomendados. ¿Cuántos módulos comprar? La distribución de la memoria RAM es bastante importante, ya que existe una tecnología implementada a día de hoy en las memorias RAM que te permite incrementar el rendimiento, al permitir la transmisión
simultánea de datos de 64 bits a 128 bits. Esta tecnología es conocida como Dual Channel o doble canal. Esto consiste en usar dos módulos de memoria RAM en vez de uno solo, incrementando así el ancho de banda entre el procesador y la memoria RAM. Entonces, si quieres 16 GB de memoria RAM para tu PC, compra dos módulos de 8 GB y si quieres 32, compra dos módulos de 16. Esto aumentará el rendimiento de tu equipo significativamente. Por último, recordarte que tendrás que activar el perfil XMP en BIOS una vez instaladas las memorias RAM, para que funcionen a las frecuencias máximas, dado que las memorias no funcionarán a las frecuencias máximas por defecto. Si necesitas más información sobre esto, házmelo saber en los comentarios y subiré un vídeo explicándolo detalladamente. Nada más, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, recordaros que os podéis suscribir y darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.